Seguramente tienes el ideal de entrar a un mercado internacional que te abra más oportunidades y puedas expandir tu red de clientes. En este episodio platicamos de algunas características de la cultura laboral en Estados Unidos y el Reino Unido. A pesar de que las redes hoy nos facilitan todo, existen algunos riesgos y debes tenerlos presentes. Quédate y descúbrelo en Work Talks. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Rona Fletcher, superlocutora. Así me encuentran en las redes, mi avatar, mi alter ego. Llevo muchísimos años trabajando en la locución como voiceover. Yo empecé en el radio, que es una de mis pasiones. Trabajé en Rock 101 muchísimos años al principio de mi carrera y luego en Televisa haciendo entrevistas. Así que mi formación es tanto en televisión como en radio. Pero a finales de los 80 empecé a trabajar ya de lleno, ya en mi propio estudio desde el año más o menos 2000, 2003 puse mi propio estudio y desde entonces he trabajado directamente con clientes en muchísimas partes del mundo. Ahorita estoy trabajando directamente con HBO, haciendo la voz tanto en español como en inglés. Soy una locutora bilingüe y entonces, bueno, se me permite trabajar para muchos canales de televisión, de radio, pues de varias compañías, tanto en México como en los Estados Unidos. Así que este podcast me parece sensacional y soy a favor de los podcasts, me encanta. Muchas gracias, Rona. Gracias por estar aquí en Work Talks. Bienvenida. Es un gusto. Gracias, Mario. Work Talks, pues me encanta participar y que estemos todos unidos y que hablemos acerca de una de nuestras pasiones, Mario, ¿no? Claro. La voz. Claro. Justo Work Talks es un podcast en donde pretendemos dar las mejores ideas y las experiencias de los invitados para trasladarlas al trabajo independiente en el día a día. Y bueno, pues quién mejor que tú para contarnos del mercado internacional, siendo que conoces muy a fondo la cultura de los Estados Unidos, la cultura del Reino Unido. Muchas gracias. Y bueno, pues todo esto ha sido gracias a que desde hace ya 2 años he sido parte de una empresa muy importante en Reino Unido, que es Gravy for the Brain. Así le pusieron ellos, no fui yo. Gravy for the Brain. Ajá. Ya ven que los ingleses son muy simpáticos, tienen un humor muy especial, ¿no? Sí, Entonces, claro. justamente es una empresa que lleva más de 12 años. Y justamente habla del voiceover, de lo que es ser un artista de la voz. Ellos nos llevan adelantados muchos años. Y bueno, me convertí en socia de ellos para el territorio latinoamericano y para llevar a pues Latinoamérica todo el conocimiento y todo, digamos, toda la técnica de la locución de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Ahora en Arabia Saudita ya entró Gravy for the Brain y pues llevarla a Latinoamérica, a toda Latinoamérica. Así que estoy muy contenta con eso y todo lo que tiene que ver con el mercado internacional de la locución. Incluso han de haber ciertas características que van definiendo cada mercado y cada actividad, cada gestión, como temas culturales, no sé, económicos. De idiosincrasia, fíjate, o sea, inclusive, ¿no? O sea, por eso es tan importante que cada territorio, cada parte del mundo tenga un representante. En este caso, yo soy de padre americano, madre mexicana y he vivido en México, pues, gran parte de mi vida. Entonces, bueno, soy totalmente bilingüe, pero también soy totalmente bicultural. Entonces, sí entiendo y puedo como traducir un poquito y entender, porque toda la vida, o sea, es muy curioso con mis amigas, inclusive en la locución, en mi trabajo, me dicen, ay, es que eres muy gringa. Y luego los gringos me dicen, ay, no, es que eres muy latina, ¿no? O sea, wow. Porque tengo gustos de música, por ejemplo, muy americanos, ¿no? Pero tengo gustos culturales muy latinoamericanos, muy mexicanos, ¿no? Entonces, esta combinación ha sido muy favorable para entender el mercado, para vivir el mercado internacional y traerlo a Latinoamérica. Por ejemplo, el pagar, por ejemplo, por una membresía para ser parte de una comunidad, para recibir dentro de una misma plataforma todos los servicios. Es algo que en Latinoamérica
cuesta trabajo entender, como que estamos compartimentalizados en que los cursos, un maestro, esto, y nos cuesta trabajo a veces hacer comunidad, ¿no? Aunque Sí. somos muy rumberos y nos gusta la fiesta y todo, pero a la hora del trabajo me parece, y sobre todo en el voiceover, que interesante, porque uno pensaría que los norteamericanos, europeos, son más individualistas, pero ellos se juntan mucho a hablar del trabajo en cuestión de Latinoamérica me he dado cuenta que nos gusta trabajar solitos y que nadie se mete en nuestro trabajo Es independiente o más en nuestro... celoso. Más se lo son, sí, sí. Tal vez porque también los mercados se han contraído, estamos acostumbrados y bueno, las realidades de muchos países de Latinoamérica realmente, pues, son complicadas. Y la verdad estamos acostumbrados a vivir en esa complicación económica, ¿no? Ujú. Y en Sí. ¿no? De repente nos devalúan bueno, el peso en Argentina y el corralito y en otras partes en Venezuela, pues de repente cambian las cosas, ¿no? En El Salvador, Colombia, ¿no? Cada país es muy diferente, pero al mismo tiempo tenemos muchísimas cosas en común. Es muy interesante nuestra realidad latinoamericana. Claro. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Ya que es nuestro país vecino, anteriormente hablábamos del sueño americano, no sé si se siga teniendo esa definición como el sueño americano, que Ujú. podría significar un crecimiento grande en el hecho del poder entrar en ese mercado. Pues fíjate que sí, yo sigo pensando que, mira, es muy interesante porque yo siendo también mitad norteamericana, he decidido vivir en Latinoamérica, he decidido vivir en México teniendo la posibilidad de vivir en Estados Unidos. Aunque Ujú. yo puedo trabajar en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, todos podemos trabajar en Estados Unidos pagando los impuestos correspondientes. Eso es Claro. bien, bien importante, ¿eh? Ahora, tenemos que tener, para aquellos que no son ciudadanos o tienen que tener, pues de preferencia una empresa, unas ciertas regulaciones y respetar muchísimo cómo se debe hacer en cualquier país para el que uno trabaje, respetar las leyes fiscales, económicas, de mercado, etcétera. Porque luego es muy fácil entrar o querer entrar a un mercado que no es el nuestro y hacer una competencia desleal a lo mejor, ¿no? Y eso es falta de ética y eso no está bien visto en ninguna parte del mundo y mucho menos en un país como Estados Unidos que siempre está muy orientado al negocio. Y a eso iba. Estados Unidos tiene una particularidad muy interesante. Favorecen, como gran país capitalista, favorece el negocio, el intercambio a través del dinero. Ellos están acostumbrados a hablar de dinero constantemente. O sea, abrir una empresa en Estados Unidos lo haces por internet en 10 minutos. Ujú. Así es de fácil. Aquí queremos abrir una empresa, por lo menos en México. Bueno, hay que ir a ver al notario, hay que Al los INPI. socios, al INPI, que la no, que el de no, y luego esperar no sé cuántos meses. De ahí abre la cuenta bancaria. No, hombre, pues hay que llevar la medallita, como digo, del kinder, de que nos portamos bien en primero de primaria, ¿no? El papel, bla, 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 y que vengan a nuestro domicilio o a nuestra oficina para checar que sí somos. Bueno, son una serie de cuestiones complicadas. En Estados Unidos, abres, insisto, la empresa por internet, te das de alta en 15 minutos, ya puedes empezar a trabajar. Wow. Es muy interesante. Pagas tus impuestos, muchas empresas, bueno, las empresas sí contratan a contadores, pero tú como individuo, es tan fácil pagar impuestos. Es un formato, una plantilla que tú anualmente te metes, la llenas, ¿no? Haces tus Sí. deducciones y la mandas al, al lugar de los impuestos, ¿no? Y ellos siempre hay una sensación de que no estás vigilado, no estás bajo la lupa, ¿no? No Ujú. estás, ¿no? Ellos reciben tu declaración y te creen, ¿sí?
harán sus investigaciones, seguramente macharán cosas, ¿no? Pero no están haciendo la compulsa constantemente. O sea, es un país que favorece la creación de negocios. Por eso es lo que es. Yo sí me he dado cuenta que quien trabaja fuerte, arduo en Estados Unidos, se le compensa o se compensa a sí mismo. Me refiero a que empiezas a hacer crecer tu negocio porque efectivamente es una sociedad que favorece el crecimiento económico, ¿no? Esa Claro. es una manera de ser del norteamericano, ¿no? Y el europeo en Reino Unido también es mucho más fácil. Nosotros tenemos que trabajar a veces bastante, mucho más, ¿no? Y bueno, pues es por eso que vemos hermanos nuestros que se van y quieren cruzar la frontera, irse a otros lados. Y bueno, efectivamente, un mexicano que vaya a lo mejor trabajar la pizca, etcétera, puede perfectamente, bueno, ganar en dólares, que también, bueno, pues eso a veces pues ayuda, ¿no? Ya de Cuando entrada. el tipo de cambio está favorable, ¿no? Como ahorita, Exactamente. ¿no? Exacto. Pero bueno, son idiosincrasias. En Latinoamérica, pues somos muy habilidosos y sumamente talentosos y habilidosos. En la locución yo lo he visto. Le hacemos de todo y le hacemos de todo bien. En Claro. Estados Unidos están muy especializados. El voiceover que hace e-learnings, el voiceover que hace promos, el voiceover que hace comerciales, el voiceover que hace audiolibros. Y aquí todos estamos muy, Le entramos a la todo. mayoría, le Ujú. entramos a todo. Eso no quiere decir que lo hagamos todo muy bien, pero los norteamericanos se sorprenden, me dicen, oye, qué bien haces voces de caracterización. Y yo, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, es bueno saberlo, ¿no? ¿Valoran más el talento, valoran más el esfuerzo? Sí, sí. Sí, y por eso vemos tantos inmigrantes, ¿no? Que llegan a Estados Unidos y, y se ponen a trabajar igual que en sus países de origen, y no nada más estoy hablando en latinoamericanos, vemos los rusos, vemos los irlandeses, vemos, ¿no? Y bueno, pues tienen la posibilidad de lograr grandes cosas. Pero bueno, yo creo que el que trabaja constante, ordenadamente. Vemos también inmigrantes que van llegando de otros países. Por ejemplo, en México tenemos muchos hermanos argentinos que vienen a poner su restaurante y les va Claro, súper bien, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Y hermanos de El Salvador que se van a Colombia, o guatemaltecos que vienen para acá. Y así, ¿no? Así Sí, a veces claro. la vida de un inmigrante, uno como que le pone un poquito más de esfuerzo, y pues yo también creo que en economías que son más fértiles en ciertas áreas, bueno, pues la semillita la pone uno, la cuidas y florece. Entonces, pues, pero sí, la cultura, claro que interfiere a veces, ¿no? Claro, fíjate que a mí me ha pasado 2, 3 veces que, pues, tú sabes que aquí las políticas de pago son un poco tardadas, ¿no? El tiempo sí hay que Ah, sí. esperar. Eh, pero fíjate que cuando yo he grabado para Estados Unidos y les digo: "Oye, ¿qué onda con mi pago?", en 2 horas lo tengo o al día siguiente lo tengo, Sí, sí. ¿no? Ah, sí, pues ese es algo con lo que vivimos, ahora no nada más en Latinoamérica, en Europa, en algunos países también pasa eso, pero Estados Unidos, Inglaterra, Francia, son países que, pues tienen otra manera de ver el flujo y el intercambio de dinero. Hay algo a mí que me llama la atención, por ejemplo, y lo comparto porque me lo han preguntado. Me dicen, oye, me mandan requisitos de grabación, por ejemplo. Y entonces hablas del trabajo, de cuándo lo quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren que se los entregues, en qué formato, bla, bla, Ujú, bla. Y nunca mencionan cuánto hay de presupuesto, ¿no? Cuánto te van a pagar por el exacto. trabajo.
Y entonces la pregunta y yo que soy mitad gringa, que estoy acostumbrada así a hablar del dinero, ¿no? Que en Latinoamérica a veces está mal visto. Pues nada más, o sea, luego está preguntando cuánto va a cobrar. Sí. Ay, qué interesada, ¿no? Como si uno no viviera de lo que hacemos, ¿no? Me llama mucho la atención. Y a veces yo les digo, ¿y preguntaste cuánto hay de presupuesto? Pues no, es que nunca me dijeron. Y yo Sí. pregunto. Sí, incluso yo he sabido de comentarios que hacen de, no, pues es que si ya vas a grabar y andas preguntando cuánto vas a cobrar, hasta se puede llegar como a tomar como una ofensa, ¿no? Nuestras redes sociales están abiertas. Encuéntranos como @WorkTXS. ¿Ven? Eso es lo que yo digo. Sí, porque o sea, es una cuestión cultural. Sentimos que hay como un interés, ¿no? Y digo, habría que hacer un análisis tremendo, ¿no? De todo esto, ¿no? Yo he estado leyendo y sí me interesa mucho el tema. Ahorita les platico de un artículo que leí el otro día que tiene que ver con esto, pero hay que acostumbrarse a cuando hablamos de negocios, hablar esto es un negocio, esto es un trabajo que se ofrece a un cliente y que debemos de saber hablar de cuál va a ser el intercambio monetario. Claro. ¿Por qué? Porque esto no lo hacemos de gratis. Ahora, ustedes quieren donar su tiempo, su esfuerzo, su trabajo, adelante. Eso, cada quien decide qué hacer con su tiempo y su trabajo. Ahora, yo quiero donar mi tiempo a una institución, pues voy y lo hago. Pero si ustedes están trabajando en esto o estamos trabajando en esto, pues creo que lo más correcto es ponerle un precio. Me llama mucho la atención. En Gravy for the Brain tenemos tarifarios, porque a veces ni siquiera se sabía cuánto cobrar por ciertos trabajos. Lo que hacemos los locutores es vender licencias de uso de nuestra voz. Eso es realmente el fin último de nuestro trabajo, ponerle voz a un proyecto y permitir, o sea, es nuestra voz, permitir que ese cliente use nuestra voz durante cierto tiempo en ciertos canales y de ciertas maneras, ¿no? Ese es el servicio. Exactamente, sí. ¿No? Y bueno, volviendo a las tarifas, etcétera, es como si fuéramos con un dentista y el dentista nos dijera, o no, nunca nos diera precio y nosotros, o sea, nunca le dijéramos cuánto nos va a cobrar, ¿no? Un dentista te dice, son 1,000 y pico, tal, por una coronilla, tal cosa. O sea, eso habla del profesionalismo de alguien, saber cuánto se cobra por los servicios y hablar de cuál va a ser el intercambio y la forma de pago, que esa es la otra. Poner en tu cotización va a ser tanto, hacerlo de una manera profesional, preguntarle al cliente, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo plantear la pregunta. Plantearla como, ¿cuál es tu presupuesto para este proyecto? Se oye bonito, ¿no? No es cuánto me vas a pagar, es diferente, ¿no? Sino cuánto tienes presupuestado para este proyecto. Hasta cuando yo hago un closet en mi departamento, pues tengo un presupuesto. Yo digo, más o menos me quiero gastar tanto. Lo mismo tienen los clientes. Exacto. Sí. Sí, culturalmente hemos visto que hablar del dinero en México cuesta trabajo, ¿no? Y ¿tú has notado que el trabajo en el extranjero se regatea o...? Se negocia. Creo que es otro término, ¿no? El regateo está muy arraigado en muchas culturas, ¿eh? En Medio Oriente es muy común, ¿no? O sea, no nada más en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Yo siento que en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde me preguntas, se negocia, a veces se negocia. Cuando está fuera del presupuesto de lo que el cliente, no tienen muy arraigado el regateo, pero la negociación. Porque creo que de entrada es otro concepto, el concepto de llegar a un punto medio sin abusar del otro, donde sea la famosa idea del win-win, ¿no? Claro. El ganar, ¿no? En el regateo siento que a veces hay el como abusar un poquito del otro. El ganar algo, ¿no? El ganar y que el otro pierda. Sí. Y el concepto de la negociación es el ganar-ganar.
¿no? Llegar a un punto donde yo no siento que este trabajo que voy a hacer están abusando de mí. Si ustedes sienten que un trabajo, ustedes sienten que están abusando, no lo hagan. Lo van a hacer, va a salir muy mal, ¿sí? Yo digo que nunca hay que dejar que eso interfiera en la toma de decisiones. O sea, no. Yo creo que siempre debemos salir ganando de una negociación. A lo mejor no en el precio, pero porque va a ser una cuenta que a mí me va a traer algún beneficio. No sé, los ganares no siempre tienen que ver Con directamente con el dinero, pero creo que es una de las cosas más importantes, porque uno vive de esto, ¿no? Claro, igual puede ser una relación a largo plazo, ¿no? De negocios, de trabajo. Exacto. Un pronto pago, o sea, en lugar de que me lo pagues a 90 días, ¿qué tal? Sí, ok, tú quieres ese precio, subámosle un poquito, él te lo vuelve a bajar, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué tal si entonces me lo pagas, por ejemplo, inmediatamente después de mi grabación, bla, bla, bla? Entonces, no, esos son los arreglos y las negociaciones, que aparte, fíjate que esto de la negociación, que he tomado varios cursos de la negociación, es muy interesante, porque igual a nivel personal, fíjate que yo llevo un matrimonio bastante feliz de muchos años y todo se lo debo a que vivo con un negociador maravilloso, ¿no? Ajá. Y que me ha enseñado a negociar. Todo se negocia en esta vida. No se regatea, se negocia, ¿sí? Entonces, que a lo mejor ahorita en la pandemia, entonces, bueno, ¿qué tal si tú haces el desayuno y yo lavo los trastes? Y, oye, pues bueno, no, pero espérate, bueno, lavo los trastes de la comida de la cena, pero tú haces la cena, ¿no? Ok. Y cada quien se va acomodando de una manera en las relaciones, los matrimonios, las relaciones de trabajo, todo es una constante negociación. Claro. Y debemos de aprender a hacerlo. Si ustedes pueden tomar un curso de negociaciones, es estupendo para poder ir entendiendo el concepto, ¿no? De ganar, de que todos ganemos, Sí, ¿sí? claro. Y en el sentido de la cuestión legal y contratos que se pueden ejercer en el extranjero, ¿son similares a los mexicanos? Pues algunos sí, otros, mira, por ejemplo, algo que se firma mucho en Estados Unidos son los famosos NDAs, que son los Non-Disclosure Agreements. Estos son aquellos que hacen que tú no puedas divulgar la información de un proyecto en particular, de una campaña, etcétera, o de una plataforma, etcétera, ¿no? Claro. Estos los firmamos también cuando grabamos ciertas campañas o películas, cuando hacemos doblaje o cuando hacemos trabajo de videojuegos, por ejemplo. Sí. Son todos esos proyectos que tú no puedes salir de esa grabación, decir que estuviste participando en ese proyecto. No puedes hablar de él hasta que ya salga el videojuego, digamos, a la Ya se venta, ¿sí? publica, ajá. Entonces, esos contratos sí. Ahora, los que son, por ejemplo, de uso por ejemplo, en la publicidad, ¿no? ¿Dónde se van a usar los teles? Yo me he dado cuenta que cuando trabajo para Estados Unidos, los contratos no son tan complicados. El norteamericano tiende a hacer contratos mucho más sencillos y a veces son meramente agreements, o sea, ¿cuál sería la ¿Acuerdos? traducción? Acuerdos, muchas Ujú. gracias, Mario. Son acuerdos y ni siquiera, o sea, nada más es tu firma y la mía. Cuando vemos contratos a veces de México, de casas de publicidad, agencias de Sí, de publicidad, 20 hojas. ¿no? 20 hojas Y y hay no que sé firmar en qué, ¿no? triplicado, ¿no? Sí. Con el sellito y no sé qué, ¿no? Ujú. Somos mucho más complicados en ese sentido, porque también nuestras leyes son mucho más finas, ¿eh? Eso también hay que aclararlo, ¿eh? Pero también la protección de los derechos en otros países, pues son mucho más también, mucho más valoradas, ¿no? La Claro. aplicación de las leyes, la aplicación de los acuerdos, se respeta mucho más. Entonces, creo que eso tiene que ver también
pues con una serie de cuestionamientos de nuestras propias, no tanto de las leyes, porque las leyes en Latinoamérica, muchas de las constituciones a mí me ha impresionado. Las leyes son clarísimas. El problema está en la aplicación de ellas, Ujú, que no se respeta, ¿no? claro. Pero bueno, así es. El artículo que te Sí, sí, platicaba, que sí, les dime. platicaba, amigos, y gracias por llegar hasta acá, que está, aquí estamos en el chisme total, ¿no? Estaba yo leyendo un artículo que me llamó mucho la atención, que decía que en Estados Unidos y, por ejemplo, en algunos países de Europa, justamente este trabajo tan individualista que, que favorece la misma economía, la misma sociedad. Piensen en Estados Unidos. Salen constantemente personas o personalidades, inclusive hasta en las redes, ¿no? Individuos que empiezan a trabajar en ciertas áreas y se vuelven líderes de opinión en Ujú, sus ramos, ¿no? Estaba yo leyendo que en Latinoamérica, por nuestra idiosincrasia, como mucho más, ¿qué será? Como más cultural, arraigado en una cultura comunitaria, de trabajo comunitario, ujú. los que sobresalen a veces son mal vistos o se desconfía de ellos. Es muy interesante, Wow. ¿no? Como que si el hecho de que sobresalieran o hablaran de un tema en particular y se vuelvan expertos en un tema en particular, eso hace que en lugar de que se confíe en ellos, se desconfíe. Y piénsenlo, es muy interesante. Es Este, cierto. como que sentimos que a lo mejor, ¿qué hicieron para llegar ahí? ¿No? No sé si tiene que ver también con nuestra idiosincrasia también de un abuso de poder, un abuso de medios, como, ¿no? Como también estas historias de compañías que se han vuelto monopólicas, donde se permite en nuestros países. Y entonces aquellos monstruos monopólicos hicieron algo para estar ahí arriba y entonces no hay que creerles del todo, ¿no? Es Claro. muy interesante. Entonces, como tú preguntabas al principio, es un tema de idiosincrasia diferente, donde yo también siento que van permeando las culturas de otros países, pero ¿por qué? Por las redes. No teníamos esa, digamos, como homologación de medios a nivel internacional. Ahorita nosotros podemos ver cualquier canal, meternos a cualquier podcast, incluyendo que Claro. está padrísimo, en cualquier parte tenemos una plataforma streaming internacional, ¿no? Entonces, las, el Internet y las redes han generado cambios importantes en este pensar, ¿no? Del mundo. Claro, y tú lo has dicho, yo creo, y lo digo a título personal, yo creo que también es parte de la historia que tenemos como mexicanos, de todo ese bagaje cultural, desde Pedro Infante, desde la música, en donde escuchas cómo, pues cómo hay escasez, cómo no hay dinero, toda esa parte que Te también refieres a nosotros los pobres, ¿no? Un es poquito exacto, esa idea. también, sí, 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 escuchas la música, ves el cine de ese Uh-huh. tiempo, el cine de oro, y de la época de oro, y bueno, o sea, te das cuenta que si no lo haces consciente, pues vives en esa conciencia, ¿no? Así es, así es. A veces esta idea de el concepto de prosperidad es algo que hemos ido trabajando como nación, ¿no? Sí, Y que a veces nos cuesta trabajo convencernos de que realmente merecemos ser personas, seres prósperos, no solo en el dinero, en la salud, en las el bienestar, relaciones, ¿no? claro. Es un concepto, creo que tiene que ver con el autoconcepto de prosperidad. Y en ese sentido, ¿qué áreas de oportunidad tenemos como mexicanos
para comenzar a llevar un flujo de trabajo o ciertas acciones similares a las del mercado internacional, como para estar, digamos, ad hoc? Pues mira, creo que para estar ad hoc me encantó. Pues miren, es que cuando empezamos a trabajar con otros mercados, yo veo que muchas veces nos aventamos un poco como el borras, como decimos, ¿no? Hablando de cultura, ¿no? Ajá. Y total, ¿no? Ahí le mandamos. Tengo un taller que doy que se llama Mercado como Incursional, Mercado Internacional. Y te hago un brevísimo resumen. Yo tengo un avatar y un alter ego que se llama la superlocutora, y aquí está en la cabina de la Claro, la superlocutora. superlocutora. Todo esto en un juego un poquito, pues también divirtiéndome, donde yo sentí en un momento en mi carrera que había que dar como, ahora sí que el otro día me decían como el FUA, para aquellos que son de México saben a lo que me refiero. El Hay que FUA. dar el último esfuerzo para llegar Sí. a otros mercados, ¿sí? Dar todo de sí, ¿no? Bueno, entonces esta es la idea del superlocutor. O sea, ¿cómo nos convertimos en superlocutores? Bueno, la superlocutora da un poquito esa idea de que para poder irte a otros mercados y ampliarte, tienes que tener muy bien constituida tu empresa que da el servicio a nivel local y luego a nivel nacional. O sea, yo soy mentora, soy maestra de alumnos, de gente que se me acerca, y mi recomendación es, ¿ya tienes bien establecido tu mercado local? ¿Ya tienes bien establecido tu mercado nacional? Ujú. Ahora puedes dar el paso al mercado internacional. La superlocutora tiene un golpe que es el PAP, ¿no? El PAP. Es una broma, pero es así, ya saben, estrellitas y así. PAP. Bueno, Ujú. es un juego porque es preparación, administración y promoción. Cualquier locutor, cualquier empresa requiere estos tres elementos. El golpe del PAP, le llamo yo, lo da la superlocutora, ¿no? Qué Y entonces padrísimo. es preparación, administración y promoción. Entonces, tenemos que estar bien preparados para cualquier trabajo que se nos presente, y eso quiere decir cursos, estar al tanto del internet, softwares, micrófonos, la preparación en todas las áreas técnicas, interpretativas del trabajo, etcétera. Luego, tener una buena administración. Si no, Ujú. ¿cómo mandamos la factura? Estamos bien con los impuestos, el contador, etcétera, nuestro equipo, toda la parte administrativa, horarios, calendarios, bla, bla, bla. Y luego la parte de la promoción. O sea, la promoción, por ejemplo, los Claro. demos de los locutores es parte de nuestra promoción. Los tenemos al tiro, están la página web, cómo está nuestra página, bueno, entonces todo eso, estoy Sí. siendo muy rápida, ¿no? Sí, sí, Pero sí. entonces, ese PAP lo trabajamos a nivel local. Vendemos a nivel local, tenemos el mercado local bastante bien ya trabajado, nos vamos al mercado nacional. Ya tenemos, o regional a lo mejor, ¿no? Ujú. Y de ahí nos pasamos al nacional. Ya estoy dando mi servicio a nivel nacional. Estoy trabajando para los que viven en Guadalajara, estoy trabajando ya para México, para Mérida, para, ¿no? Sí. Monterrey, etcétera. Ya tengo mis clientes bien acomodados. Ahora sí puedo empezar a explorar un mercado internacional. Pero porque lo que pasa es que no tienen todavía ni siquiera un registro del SAT y ya quieren estar cobrando para Estados Unidos. Ujú. ¿Cómo? O sea, a mí me sucede que me piden una grabación para India, para Argentina. Y yo les pregunto, sí, padrísimo, ya me enseñaste el proyecto, estoy interesada, qué padre, bla, 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 llegamos al precio. Perdón, pequeña pregunta, ¿cómo haríamos la transacción bancaria? Ujú. Bueno, es que a ver, déjame ver, bueno, es que aquí no tenemos PayPal, no tenemos, no podemos transferir dinero a otro país, ¿no? Sí. Entonces ya hicimos todo un trabajo de cotización, para que a la hora de la hora la transacción salga más cara que el trabajo en sí.
Es cierto. Como negocio, pues ya no es negocio. Nos podemos sentir muy sofisticados y muy guau de estar trabajando con India o con China o con Japón o con lo que quieran. Sí. Pero realmente es un negocio, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Hay que contemplar muchísimas cuestiones administrativas, aparte de la del trabajo. Ahora, yo les aconsejaría, si van a trabajar para mercado norteamericano, pues sí hay que entender inglés bien. Claro, 100%. No, porque hablas inglés, pues poquito, como que me doy a entender. Pues sí, pero el cliente te va a hablar en inglés. Ujú. Te va a mandar, o por lo menos te va a mandar los mails y las indicaciones, porque ellos no tienen por qué hablarte español. Exacto. Tú estás entrando a su mercado. Ahora, quieren trabajar para China. Ok, ponen el traductor y los chinos se dan a hablar el inglés, ¿no? Bueno, pues entonces hay que hablar inglés, es el idioma pues, internacional. Exacto. El idioma ¿Sí me universal. entienden? ¿No? Entonces, tal vez ya no lo vaya a hacer, no lo sabemos, pero por lo menos ahorita, si ustedes entran a un mercado, pues hay que entender que ellos van a hablar en su idioma, Sí. ¿sí? Y que tenemos que tener por lo menos las habilidades para la traducción, para darnos a entender, para entender cuáles son las tarifas en ese mercado. Esto es un conocimiento de tarifas internacionales. Por cierto, les digo, Gravy for the Brain tiene tarifario internacional. Ustedes se meten y pueden ver cuánto se cobra en Inglaterra, cuánto se cobra en Arabia Saudita, cuánto se cobra en Canadá, porque la manera en que cobramos los locutores es dónde se va a utilizar ese material. No dónde se graba, sino dónde se va a utilizar. Claro. Por eso tienen ustedes que manejar el tarifario internacional y saber cuánto cobrarle a alguien que nos está pidiendo de Inglaterra. ¿Cuánto se cobra allá, no? Claro. El inglés, ¿cómo es en la parte del trabajo? ¿En qué se enfoca? ¿Cómo valoran el trabajo, pues? ¿Cómo fluye? El inglés te refieres como país Ajá. de Inglaterra. Sí, El el inglés, ok, inglés, ya te perdón, entendí. el Ok, sí, británico, sí, pues. sí, el británico, exacto, sí, perdón. Fíjate que son sumamente éticos, como todo. Digo, hay siempre empresas que son, pues ahora sí que más chafas que otras. Eso en cualquier país, Sí. ¿no? Y hay gente que abusa. Tengan mucho cuidado ahora que todo está en línea. Pues hay muchos abusos y no solo eso, sino como, ¿cómo se dice esto de scams? Se llama, como que son, abusos pensados, ¿cómo se dice? Estafas. Hay mucha estafa en internet, ¿eh? Desconfíen siempre de que lo piden rápido, que lo quiero en una hora, que no sé qué, porque entre que uno quiere dar el buen servicio y todo, que en eso ya no te diste cuenta que lo mandaste y ya no sabes quiénes son y no hay cómo pagar, ¿no? Tengan mucho cuidado. Pero volviendo a los británicos, por lo que no he trabajado muchísimo, digo, trabajo con ellos en Gravy for the Brain y bueno, pues son una empresa plus internacional. A nivel de locución, trabajo con algunas agencias, particularmente con agentes, más que con clientes directos. Y son gente, pues bastante ética, muy clara en el dinero también. O sea, es más, el mercado internacional, bien, que son las empresas con las que yo creo que todos queremos trabajar, son aquellas que desde el casting, chicos, nos mandan el presupuesto. Porque hay que entender que las empresas bien constituidas o los clientes bien constituidos y las agencias de locutores en otras partes del mundo bien constituidas piden un presupuesto desde que mandan el casting. Claro. Porque ya saben que el cliente tiene un presupuesto desde el principio. ¿Sí? No es que ahí vamos a ir viendo y a ver quién queda y le ofrecemos y no. Entonces, por lo general, lo que a mí me ha tocado a nivel internacional y con agentes ingleses es que
Desde que te mandan el casting, te están diciendo, este va a tener un uso a 1 año en tales redes, en tales taras, se paga tanto, se cobra en Inglaterra. Es muy importante cobrar el session fee o la tarifa básica de estudio. O sea, digamos, el banderazo o el uso de tu estudio. Digamos Sí. que es una cantidad que incluye el uso de tu estudio o el uso de tu hora de tiempo, ¿sí? Ujú. De ahí ya la cotización se divide en dónde se va a utilizar y por cuánto tiempo, ¿no? Y entonces, pues se trabaja muy bien porque el elemento más importante de todos, que es el trabajo y el dinero, quedan claros desde el momento en que tú haces el casting o no, porque a mí me puede llegar ese casting, el agente decir, oigan chicos, está baja esta cotización, eso es lo que tiene el cliente, bla, 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 el costo para esto sería eso. Si no mandas tu casting, entiendo perfectamente que no estás de acuerdo con esa tarifa. Claro. No pasa nada, tan amigos como siempre, ¿no? Ujú. ¿No? Y te mandan el que sigue y tú vas aceptando los que sí y los que no, ¿no? Así de Claro. sencillo. Y ahora con el trabajo que es online versus el presencial, fíjate, yo tuve una experiencia con un agente de Estados Unidos que Sí. me contacté con él vía correo y me preguntó que si estaba, me dijo, ¿Are you able to work in the US? Y yo, sí, claro, sí, pero no sé si recuerdas, te ha de tener como 1 año y medio o 2 que te consulté. Dije, oye, ¿qué es Are you able to work in the US? Y me dijiste, oye, a ver, aguas, ¿no? Necesitas visa. Es lo que te está preguntando entre líneas, ¿no? Sí, Entonces, por lo menos un TIN, o sea, un tax, o sea, aunque no vivas en Estados Unidos, que tengas un número TIN. O sea, aunque seas extranjero, tú tengas un permiso de trabajo claro, con un número de pago de impuestos. Porque eso sí, o sea, te cachan que tú no estás pagando, estás trabajando en Estados Unidos y no estás pagando impuestos, ¿sí? Bueno, inclusive los inmigrantes pueden que no tengan ni el permiso en sí, la visa o la residencia, pero pagan impuestos, tienen un TIN. ok. Claro, ahí es donde entra en cuestionamiento toda esta cuestión norteamericana de la doble, digamos, del doble discurso de tener inmigrantes, Sí, pero no tienen que ya nos metemos en una historia ahí, ¿no? exactamente. Pero conozco amigos que viven en Estados Unidos que no tienen visa, no están ahí, digamos, clandestinamente, por decirlo así, Sí. pero pagan impuestos, tienen un TIN number. ¿Y en el Reino Unido también aplica la misma ley? Sí, hay un número, bueno, en mi caso particular, porque como tengo una empresa y tengo una empresa en Estados Unidos, mi historia es distinta, no te sabría decir. Ok. Yo pago los impuestos allá, ¿no? Porque tengo la empresa allá, ¿sí? Ujú. Entonces es mucho más fácil, ¿sí? En ese caso he logrado porque pues, tengo esta posibilidad de tener una empresa en Estados Unidos. Pero con México habría que averiguar. Ahora en Gravy for the Brain vamos a tener próximamente un webinar que habla acerca de todos estos temas porque cada país es un mundo. Sí, Y así claro, es, ¿no? Cada país es un mundo, claro, ¿no? claro. Y el Entonces, querer mantener todo a través de PayPal, pues ya vimos que por lo menos en nuestro país, pues se tiene que conectar con una cuenta real, ¿no? sí, exacto. Entonces, tú nos recomendarías que primero gestionáramos toda la parte de la administración, como dices, ¿no? Y también ver cuáles son los costos de los bancos de las comisiones de transacciones internacionales, porque Claro, también PayPal te cobra cierta comisión, ¿no? es alta, Ajá, ¿no? Y tiene que entrar directamente a una cuenta nuestra de México y pagar exacto, los impuestos correspondientes de esa cuenta, ¿sí? exacto. Es Y importante. Porque esa es la otra, perdóname, no te Mario, nada más, preocupes. ¿cuál es el objetivo?
una chambita de $50, de las cuales PayPal nos va a quitar, ¿qué es? El 15%, no, ya ni me acuerdo, ¿no? O realmente, por eso, ¿qué es lo que trabajamos en Gravy for the Brain? Una mente empresarial. O sea, nosotros queremos realmente trabajar internacionalmente. Ok, entonces que los pedidos sean robustos, que los pedidos sean bien pagados, que entremos a un mercado formal. Claro. Porque eso de estar haciendo chambitas abajo del agua, pues a nadie le va a beneficiar realmente, ¿no? Sí. Y inclusive, pues es peligroso, ¿no? Entonces, la mente empresarial, vernos como una empresa que ofrece servicios de locución en español, en inglés o en lo que quieran, audiovisuales, lo que quieran, a nivel internacional, requiere un conocimiento administrativo y contable importante. Claro. ¿No? Saber cómo cobrar, cómo facturar en cada uno de los países, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues ya no hablemos de toda la parte de la idiosincrasia de esos países, ¿sí? O sea, tú quieres darle un servicio a Inglaterra, pues ten mucho cuidado con los horarios, porque pues los horarios son diferentes. Claro, sí. Pues tú vas a tener que trabajar a veces en la noche, en madrugada, porque tú les tienes que entregar en la mañana. Y que si son puntuales, ¿eh? Eso en la sí mañana de ellos. ¿Eh? En la mañana de ellos, ¿no? En la mañana de ellos, claro, ¿sí? Entonces, o sea, hay muchas cuestiones, de horarios, de tiempos, de maneras de trabajar. O sea, tú no puedes mandar un casting mal grabado a una agencia de Inglaterra. Pues o sea, simplemente no te van a dar trabajo. Claro. ¿Y se usa el mandar tu currículum, una carta de presentación? ¿Se hacen llamadas, se mandan correos? ¿O cómo es esa comunicación para poder abrir una relación? Esa se maneja pues, internacionalmente. Creo que los agentes en Estados Unidos son un poquito, bueno, dependiendo digamos, del prestigio de cada una de las agencias, ¿no? Manejan diferentes idiosincrasias, ni siquiera son maneras de trabajar. Políticas. Hay agentes, políticas, gracias. Hay maneras o sea, hay agentes o agencias que no les gusta que les mandes el demo, un MP3, pues, o sea, digamos, el archivo de audio en el correo. Sí. Porque reciben tantos diariamente que les llenan y les saturan sus correos, sus bandejas de entrada. No les gustan. Y aparte puede haber virus, ¿no? Eso no les gusta. Entonces, yo creo que siempre, y Gravy for the Brain tiene sobre todo en los webinars y en el congreso que se acaba de hacer en Inglaterra, hay un par de webinars que se hicieron con los agentes de Inglaterra. Yo les sugiero que, perdón que mete el comercial, pero que se metan a plataformas, a congresos, porque así como yo estoy aquí sentada diciéndoles en tal agencia, mañana, como ya están todos en línea, a lo mejor ahorita no quieren que les llegue ningún demo, ¿me entienden? Claro. Y ahí va uno y les mandas el demo, ay, y dicen, ay, estos mexicanos, qué bárbaros, ¿no? Y ya no quieren más, ¿no? Sí. Entonces, mi sugerencia, independientemente de que ustedes investiguen, se metan a plataformas, se metan donde, en Gravy les damos toda la información, tenemos el panel de agentes que se hizo recientemente con todos bueno, no todos, pero con las principales agencias de locutores o agentes, se les llama en Inglaterra, ¿no? Y cada uno qué es lo que pide, cómo les gusta, si el demo con el nombre o no el nombre, cómo se hacen los castings, bueno, un sinnúmero de temas, ¿no? Pero independientemente de todo eso en cada país, en Estados Unidos, hay agentes que no es más, nada de unsolicited mail. ¿Qué quiere decir eso? No reciben nada, inmediatamente si el nombre no lo conocen, lo mandan a la basura. Ellos no permiten ningún tipo de correo que no hayan solicitado, ¿no? Wow. Sí, no, son tremendos. Y mientras más grande y más fuerte la agencia, más difícil es entrar a ella, ¿no? Porque, bueno, en Estados Unidos sí se maneja el modelo de negocios del agente, aquel que trabaja
para el locutor y le cobra la comisión al cliente. Trabajan para ti, no para el cliente, como son usualmente las agencias de locutores en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la figura es un modelo de negocios, donde el agente trabaja para ti, buscándote trabajo a ti, pues es un trabajo mucho más personalizado. Y entonces tienen 5, 10, 15, 20, de acuerdo a la cantidad, a lo grande que sea esa agencia, tienen 20 locutores perfectamente que saben que confían en ellos plenamente en español, en ruso, en esto, ¿no? Sí. Pero tienen su roster de talentos y pertenecer a ese roster tiene uno que comprobar que eres mejor o igual que los 20 que tienen ahí, que ya tienen y que le dan servicio perfecto al 100% a sus clientes. O sea, ¿no? hablas de una competitividad máxima, ¿no? O sea, hay que Sí, estar preparados claro. para todo. Y eso no lo he mencionado, pero hablamos como del dinero y de la administración. Pero de la preparación, si tú te metes al mercado internacional, sabes que estás, o en Estados Unidos, por ejemplo, de videojuegos. Ok, yo quiero videojuegos en Estados Unidos, por decirlo. Te estás metiendo con los mejores. ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! ¿Sí? Uh-huh. Pero, pues tienes que estar a la altura. Claro. ¿Sí? O sea, interpretativamente, actoralmente, lo que llamamos el delivery, ¿no? Entonces, pues acercarse a los congresos, estar empapados de los congresos y manejar, pues, el conocimiento de cada una de las agencias. Esto es conocer, esto se llama el benchmarking. Ir viendo dónde nos gustaría trabajar, tener una mente empresarial, vernos a nosotros mismos como servidores de un producto o servicio, ¿no? De locución internacional, ¿no? Pero para poder tener eso, no podemos nosotros estarle preguntando al cliente, oye, ¿y cómo quieres que te cobre? ¿Y cómo pagas tú? O sea, uno debe de saber cómo se paga eso y qué papeles necesitamos para trabajar, por ejemplo, para Estados Unidos. Para los que no son, les paso un tip, para los que no son que no viven en Estados Unidos y están trabajando, digamos, que son empresas que solicitan el servicio a una locutora en México, en español, yo tengo que mandarles una forma que es la W8, ¿sí? O la W8BEN, que es para empresas. Si yo quiero que le paguen a mi empresa, yo mando la W8BEN, ¿sí? Y eso, es una especie como para aquellos en México, no sé, en otros países de Latinoamérica, pero este es como un acuerdo entre México y Estados Unidos, donde yo me hago responsable a través de la firma de esa hojita que yo voy a pagar los impuestos correspondientes a ese trabajo. Más bien, lo que necesita la empresa es que tú le mandes el W8 o el W9, lo que sea. Bueno, el W8, el W9 es para gente que tiene empresa en Estados Unidos. El W8, para ellos ampararse de que ellos no van a pagar el impuesto tuyo, sino tú te haces, para cuando llegue la declaración. el ISR, Sí. bueno, el pago de impuestos en Estados Unidos, ellos digan, no, este cliente o esta persona va a pagar sus impuestos, me dijo, aquí dice, él va a pagar sus impuestos por su lado. Sí. Es como ¿sí? Como ¿cómo se llama esta? Una declaración de retención de ISR o así, donde la empresa dice, no, yo no voy a pagar esos impuestos. Él me dijo, firmando esto, que va a hacer por su lado. Claro, y creo que también se puede trasladar todo esto al campo de cualquier actividad que se esté buscando incursionar en un mercado internacional, en un mercado estadounidense, ¿no? Sí. Y vaya plática que es súper constructiva, Rona. Gracias por todos los tips, gracias por tu experiencia, por estar aquí en Work Talks. Gracias, Mario. Al contrario, se nos va rápido, pero Sí. bueno, toda esta información yo la he aprendido durante muchos años de estar
en contacto con el mercado internacional y con los congresos. He estado siempre asistiendo a congresos específicamente de VoiceOver y también de e-learnings, etcétera, etcétera. Y pertenecer a las asociaciones, lo que es AMELOC, lo que es World Voices, ¿no? A nivel más internacional. Y bueno, pues hacer mi chamba, que pues eso me toca como locutora, como súper locutora. Exactamente, súper locutora. Gracias. Métanse a latam.gravyforthebrain.com. Ahí van a encontrar las tarifas, el tarifario internacional. Ese es gratuito, no necesita ser miembro. La membresía es de $29 ahorita, así que vale la pena que por $29 pues tienen acceso a las mentorías, a los webinars, a todo el material nuevo. Si hablan inglés, pues mucho mejor porque tienen acceso a todo lo que pasa en todo el mundo. El congreso los congresos que se están haciendo en Inglaterra, en Estados Unidos, todo el material exclusivo para Gravy for the Brain. Claro. Rona, ¿tus redes dónde te podemos contactar? En todos lados estoy como superlocutora, ¿sí? Muy bien. Tanto en Facebook como Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todos lados me pueden encontrar como Rona Fletcher, superlocutora. Ahí estamos. Muchas gracias, Rona. Gracias, Mario. Oye, y qué padre este podcast. Me encanta. Ay, y bueno, lindo. todo lo que estás haciendo me encanta y que nos abramos a el futuro de la locución, que ya hablaremos en otro momento. ¿Para dónde va? Ya lo. Sí, exactamente. Gracias, Mario. Gracias a ti, a todos Rona. ustedes, amigos. Gracias. Escríbenos a worktxs@gmail.com y compártenos tus experiencias. Gracias por escuchar Work Talks.